Colombia indudablemente es un país de larga tradición guerrera, de muchas guerras civiles, son decenas, de eso se ha escrito muchos libros, prácticamente nos acompaña en nuestro desarrollo republicano, independiente, desde 1819 y antes, una situación casi permanente de conflicto. Los espacios de paz han sido menores que los espacios de guerra. Muchos tienen que ver con la misma historia latinoamericana, indudablemente. Recorren sinergias. Hace poco estuve en un sitio, Panamá, que fue parte de Colombia antes, y quise ir a un lugar que se llama Bocas del Toro, que está en la frontera entre Panamá y Costa Rica, y no pude, pero quería ir allí porque allí están enterrados una serie de personas olvidadas en la historia de Colombia y de Latinoamérica hoy. Un episodio silencioso, ni más ni menos. En Costa Rica se reunían en finales del siglo XIX gentes como José Martí, cubano, Maceo, cubano, que luchaban por la independencia de Cuba en ese momento. Catarino Garza, que es el único mexicano en garzas, en armas, que luchó dentro del territorio de los Estados Unidos en lo que hoy se conoce como Texas, en un momento en que Texas era de México. Y después pasó y quedó él ahí, en esa bisagra extraña. Ahí estaban revolucionarios liberales como Rafael Uribe Uribe, General Rosas y otros, nicaragüenses, hondureños, jamaiquinos, que me recordaban casi cosas como las de la contemporaneidad de América Latina. Algunos de ellos se fueron y otros organizaron un ataque al cuartel colombiano que estaba en Bocas del Toro, conservador, una de las tantas guerras civiles, pero tenía una intención especial esa batalla, que era detener el que Estados Unidos se quedara con Panamá. Y por eso llegó un navío norteamericano y los mismos soldados norteamericanos salieron a pelear contra lo que yo llamé los liberales, la Internacional Liberal, y los derrotaron y están enterrados allá y nadie los ha desenterrado, a pesar que pertenecen casi a todas las naciones de América Latina. Es una historia que nos recuerda cómo los conflictos no son exclusivamente nacionales, no tienen que ver con raíces exclusivamente nacionales, sino que los contextos internacionales fluyen al interior de ellos, sea para profundizarlos, sea para ayudarlos a alivianar, sea para solucionarlos. No hay conflictos estrictamente nacionales ni locales, en mi opinión. Y todas estas guerras de Colombia que han enseñado tanto cómo hacer la guerra como cómo hacer la paz, y que nos acompañan durante 2 siglos y medio en nuestra historia, pues están atravesados por ese tipo de confluencia internacional, de contexto internacional. Por eso la violencia liberal conservadora de mediados del siglo XX, que dejó 300.000 muertos de 11 millones de habitantes, una guerra entre liberales y conservadores, no se separa del hecho, uno, de que comenzó en 1948, cuando se instalaba en Europa el Tribunal de Nuremberg, cuando se enterraba de cierta forma el nazismo, el fascismo, si se quiere una expresión más general, en Europa, un entierro a medio hacer. Pero que comenzaba en Colombia era precisamente un gobierno del fascismo que desencadenó la eliminación física de lo que consideraba su enemigo, que era ni más ni menos que el otro partido político, el Partido Liberal. 300.000 muertos, 11 millones de habitantes. Ahí está la raíz de la patología de la violencia en Colombia, de por qué su permanencia y sus formas bárbaras, que quebrarían hoy todo el código del DIH y de la Corte Penal Internacional, desde ese momento. Allá no hubo un tribunal de Nuremberg.
Y no hubo la catarsis que sí hubo en Europa referente al por qué se había caído en el fascismo. Es más, la historia de Colombia no reconoce que hubo un gobierno fascista y que parte de su historia hizo parte de la historia del fascismo europeo. Fue una especie de episodio similar a la Guerra Civil Española. Y vivimos también la insurgencia socialista armada, la querencia en cambiar el mundo del siglo XX, igual que casi toda la humanidad. Y a través de los episodios típicamente latinoamericanos de esa guerra, el Che Guevara, la Revolución Cubana. En Colombia hubo guerrilla socialista antes de la Revolución Cubana. Se derivó precisamente la violencia liberal conservadora y en el contexto del mundo se desarrolló, pero también en ese mismo contexto cambiante se acabó. Quizás el episodio más clave, sin que el M-19 fuese propiamente ni socialista ni prosoviético, fue el proceso de paz de 1989-91, que determinó la construcción de una constitución nueva, que es la que actualmente rige, que si se lee en el texto es profundamente democrática, de las más del mundo, de las más. Tenía en la Asamblea Nacional Constituyente una mayoría muy progresista, como quienes se habían levantado en armas, también de manera muy precursora en América Latina. En 1989 aún existía el bloque soviético, decidieron dejarlas por su propia voluntad a través de un acuerdo político que terminó en una Asamblea Nacional Constituyente en donde los que dejaron las armas ganaron las elecciones. Y por eso esa constitución es tan progresista. Sin embargo, nunca se aplicó, al contrario. Una vez se decretó la Constitución Nacional, se derogó la Constitución de 1886, un siglo tenía, vieja, arcaica, autoritaria, en sus reformas últimas similar a los regímenes que sufría el Cono Sur de América Latina, estado de sitio permanente, etcétera, estatuto de seguridad, juzgamiento por militares, yo fui juzgado por militares, torturas, todo ese mismo episodio latinoamericano lo vivimos y desembocó en algo que sí no vivió el conjunto de América Latina, que fue el crecimiento del narcotráfico, pero el narcotráfico colombiano tiene realmente un motor que no está en Colombia, sino aquí, geográficamente hablando, y también institucionalmente hablando. Porque aquí se determinó que unas sustancias fueran prohibidas hace 50 años y geográficamente muchas de esas sustancias se consumieron mayormente en los alrededores de este edificio. Y eso cambió completamente el contexto de la política, de la guerra, de la institucionalidad colombiana. En lugar de salir a construir un proyecto democrático, un Estado social de derecho, como decía la Constitución, como lo hicieron los españoles después de su dictadura, con sus más, sus menos, que siempre los habrá, nosotros fuimos a otra guerra, la peor, lo que yo denomino la gobernanza paramilitar, la década de los 90 y algunos años de principios de este siglo. Son 200.000 muertos. La Comisión de la Verdad, creada en el último acuerdo de paz, dependiendo de la fecha, hace un conteo de muertos, asesinados. La cifra peor, que es la que arranca el 9 de abril de 1948, habla de 700.000 asesinados hasta la época. Si yo voy y miro las cifras mal, seguramente hechas, pero algún indicador sobre muertos por narcotráfico en América Latina, no porque sean narcos, sino en la misma violencia desatada por una economía ilícita, pues tenemos en América Latina 1 millón de muertos, asesinados. No hay región del mundo que tenga esa cifra en la actualidad.
Desde la Segunda Guerra Mundial creo que no ha existido, algo se acercará a alguna de las peores guerras. La del Vietnam seguramente pasó, y quizás la de Irak recientemente. 1 millón de muertos en la guerra contra las drogas en toda América Latina, pero la mayoría de ellos son colombianos y hacen parte de estos 700.000. Una vez hicimos la Constitución, entramos de lleno a una guerra que tiene que ver, le llamo así, con la economía ilícita, las guerras de la codicia. De las guerras ideológicas y por el cambio del mundo pasamos a las guerras por la codicia, y son las que tenemos. Cada fase de esas, con su contexto internacional diferente, ha tratado de ser superada a partir no de la victoria militar, en realidad nunca la ha habido, sino de acuerdos de paz. Los liberales y conservadores a mediados del siglo XX hicieron el suyo en España, en Benidorm. Se creó el Frente Nacional, compartieron el poder, dejaron de matarse, es una paz exitosa. Nunca más liberales y conservadores se volvieron a matar entre sí. Pero a partir de ahí, de la ausencia de una democracia real, porque compartir el poder significaba excluir a los demás, pues nació la guerra insurgente, básicamente rural, campesina. El mundo rural ha sido el escenario de la guerra en Colombia, no tanto el urbano. Y durante décadas esa guerra se desarrolló con los mismos pulsos del mundo, y luego la de la codicia. Son las 3 fases de la guerra. Estamos hoy en algo que se puede llamar la violencia armada por la codicia, por el dinero, articulado a decisiones del mundo. Y esto es un poco lo que a mí me gustaría señalar. Mientras hacemos esfuerzos por acabar las guerras, algo las hace renacer, con nombres diferentes, casi siempre en las mismas regiones, pero con objetivos diferenciados, con contextos diferentes. ¿Qué no permite pasar de una era de guerra en Colombia a una era de paz, como la mayoría de las naciones logran hacerlo? Las que viven algún conflicto, este no es eterno, finaliza en algún momento, sea por victoria militar, sea por negociación. Sin embargo, en Colombia, a pesar de que se intentan ambos caminos, la victoria militar y la negociación, una guerra siempre seguida por otra. Y en eso llevamos 2 siglos y medio. Digamos, la razón que yo doy, puedo equivocarme, no tiene que ver con una genética específica, no es porque los colombianos somos así, que es una explicación demasiado vulgar y simple. Realmente los colombianos somos más bien alegrones, bailadores y enamoradores. Y las mujeres colombianas, pues ni se diga, son una explosión de vida. Colombia es el 2º país en biodiversidad natural del mundo. Yo le llamo el país de la belleza, pero no me equivoco en poner esa afirmación. Esa explosión vital también es una explosión cultural de diversidades. Somos territorios, ese es un tema clave en esta discusión. No somos una nación homogénea completamente, ni siquiera de cerca. Somos territorios profundamente diversificados porque nunca hubo un imperio indígena en Colombia. Las montañas, los Andes, que se dividen en 3 cordilleras, lo impidieron por su dificultad para bajar y subir. Aisló regiones unas de otras relativamente, los ríos eran la comunicación. Los españoles no lograron hacer un esfuerzo mayor, igual quedaron presos de la diferenciación territorial. Su capital, Santa Fe, Bogotá, no era realmente, no tenía el poder para ser la capital de todo el país. Por eso la independencia terminó en guerras entre federalistas y centralistas, etcétera. La diferenciación regional es parte de la diferenciación cultural y parte
de la diferenciación de la vida, de la biodiversidad. Somos una potencia de la vida. Entonces la gran pregunta es ¿por qué nos matamos tanto en medio de ese paraíso? Y la respuesta quizás está ahí, porque esa juntura de diversidades no ha sido posible aún en una construcción de una nación democrática. Porque aún se mantiene la exclusión del territorio, que no solamente es del territorio, paradójicamente es de los territorios que cualquier nación haría más ricos, los del mar, los de las costas, el Pacífico y el Caribe. Lo que nos juntaría con el mundo es lo que se excluye en Colombia, porque nos quedó una visión feudal, y yo diría esclavista, de la élite española que llegó allí y que puso a Bogotá como capital, igual que puso a Madrid como capital de España. Y eso perduró, no se superó históricamente, la independencia no superó esa mentalidad. No ha existido una revolución democrática en Colombia. Y los intentos de las postrimerías del siglo XX, la Constitución del 91 y ahora el Acuerdo de Paz del 2016, que a mí me corresponde desarrollar, no lo han logrado a cabalidad. Y en medio de esa frustración nacional, pues unas circunstancias mundiales que han variado, que a veces ayudan a la construcción nacional, pero que en las últimas décadas ayudan más es a la disolución de América Latina, incluso como un cuerpo político más general, y de la nación colombiana, porque las formas económicas, la globalización, los nuevos poderes fácticos, mediáticos, económicos, la disolución del poder nacional en cierta forma en todo el mundo, nos afecta. Hay dos temas que hoy podrían o ayudar o complicar las circunstancias de paz y de violencia en Colombia. Paz o violencia. Porque cuando hablamos del territorio, que me parece es el tema clave, porque expresa la diferenciación natural, cultural, política de Colombia, social, étnica de Colombia. Entonces, un proceso de paz hoy en Colombia es un proceso de inclusión social del territorio. Estamos hablando del país más desigual socialmente del mundo. No el segundo ni el tercero, lamentablemente ahora, según la OCDE, somos el país más desigual socialmente del mundo. ¿Cómo con una constitución tan democrática como la del 91 podemos tener el país más desigual socialmente del mundo? ¿Por qué no ha gobernado? Porque lo que ha gobernado es un régimen de facto que profundiza la diferenciación social, étnica, territorial. Y entonces el territorio, como un resumen de la diversidad colombiana, es también un resumen de la exclusión. Y yo creo que ahí hay un tema clave para ver las posibilidades de la paz actual del país. El proceso de paz del 2016, a diferencia del 1991, es un proceso que mira el territorio, la subregión, mientras que el proceso de paz de 1991 miraba era la nación, como un concepto abstracto, algo francés, porque el M-19 no era un proyecto regional, sino nacional, y entonces lo que se planteó fue un acuerdo de reconstrucción de la nación como un espacio democrático, y olvidó el territorio. La FARC, que hace el acuerdo de paz del 2016, es de su origen profundamente territorializada, localizada. Son campesinos en armas. Antes de pasar al mundo soviético en su ideología, eran liberales. Era una autodefensa local, una resistencia campesina, ligada a un territorio que querían conservar, del cual fueron desplazados además, y ese desplazamiento armado construyó otros territorios en las selvas de Colombia, en los lugares que llamamos de colonización.
Luego, el Acuerdo de Paz 2016 trae a cuento un concepto que a mí me parece fundamental, el territorio. ¿Cómo incluir socialmente, económicamente el territorio en el cuerpo de una nación sin desigualdad abultada como la que tenemos en Colombia? Ahí yo creo que está el reto de la paz. Pero la inclusión del territorio en un cuerpo nacional no es, ya tuvimos un fracaso. Yo creo que hemos fracasado 2 siglos y medio, pero República Dominicana, más bien Haití y Colombia, somos los únicos países en América Latina que hemos perdido un territorio que se ha convertido en otra nación. Ningún otro. O sea, nosotros hemos perdido territorio porque los habitantes de ese territorio no han querido ser de Colombia. Le pasó a Haití con República Dominicana, habían razones de lengua, étnicas incluso. Nos pasó a nosotros con Panamá. No había una diferenciación de lenguas, no había una diferenciación cultural abultada, teníamos la misma historia. Hubo un factor externo, los Estados Unidos, que querían el canal por su ubicación geográfica, pero perdimos a Panamá. Y eso muestra una incapacidad nacional por integrar el territorio que ahora pues se hace evidente en el Acuerdo de Paz del 2016. Aquí obviamente ya no hablamos de Panamá, estamos hablando del litoral pacífico, desde la frontera con el Ecuador hasta el de Panamá, por donde hoy pasa 500.000 de personas migrantes de América Latina por las selvas. Estamos hablando de los sures del Caribe, estamos hablando de la frontera con Venezuela, tanto la andina como la de la altillanura, estamos hablando de la selva amazónica, territorios completamente diferentes unos de otros, que están cruzados hoy por 2 dinámicas mundiales que podrían ayudar a la desintegración o al contrario, nos podrían ayudar a una inclusión nacional democrática. 2 temas. Las drogas, la economía ilícita global, me refiero específicamente a la cocaína, pero hay otras de menor dimensión, el oro ilícito, por ejemplo, y la crisis climática que hace de la selva amazónica y de la selva en general el tercer pilar climático del mundo. El conflicto hoy colombiano y el acuerdo de paz posible, el hecho en el 16, que hay que completar más, le llamo a eso la paz total, está ligado a estos 2 temas, en su violencia y en su posibilidad de paz. El tema de las drogas es un asunto de Naciones Unidas. Aquí hay una comisión específica, bueno, una institucionalidad específica, obviamente expresa decisiones de poder. Naciones Unidas está integrada por naciones. Las más poderosas cuentan más que las menos. Entonces, las que tienen más aviones y más fondos de capital. Y esas culturas de esas naciones inciden más en políticas globales de otros pueblos. El tema de la cocaína está determinando la mayor violencia del mundo, que es la guerra contra las drogas desde hace medio siglo en el territorio geográfico de América, aunque ya se expande. Y ha tenido a Colombia como el centro. Si yo articulo esa realidad con el territorio, pues Colombia tiene unos territorios vinculados a la economía global del narcotráfico, en la forma de cocaína. Ya no por carteles colombianos, eso ya dejó de existir hace mucho tiempo, fueron destruidos, sino por multinacionales organizadas criminalmente, multinacionales que corresponden a muchísimos países de América, de nacionalidades diferentes de América, de Europa, de China, de África, etcétera. Nuestras
capturas de narcotraficantes cada vez más son de croatas, de alemanes, de españoles, de franceses, de ciudadanos de Nigeria, de albaneses, de otros pueblos de América que de colombianos. Y entonces esta nueva realidad hay que ponerle atención, porque decisiones sobre qué es lícito o ilícito, motivadas cultural o religiosamente o por la historia, está llevando a la muerte a regiones enteras y la está condenando a soluciones insolubles, a salidas, digamos, inexistentes para sus propios conflictos. Lo que pasa en Colombia, de pasar de un conflicto a otro, sin solucionar plenamente el conflicto, pasa en otras regiones del mundo en este momento. Pasa en África, pasa en el Medio Oriente. No conozco más, no me atrevo a hablar, pero quizás en los viejos territorios soviéticos. Se baña de diferenciaciones religiosas, incluso étnicas, raciales, culturales, históricas, pero tiene fuentes en lo que aquí se determina que es lícito o ilícito. En cierta forma, esa marca de una frontera entre la licitud y la ilicitud de unas sustancias, que son realmente mercancías, puede perpetuar o acabar de inmediato una guerra. En el caso latinoamericano y por tanto colombiano, Colombia no cultivaba hoja de coca, muy marginalmente, no estaba en sus culturas precolombinas, sino solo en algunas, en el sur del país y en el norte, en el corazón del mundo. No era lo mismo que Bolivia o Perú, digamos, que tenía culturas ancestrales más arraigadas. La hoja de coca no tiene la culpa. Es un vegetal como cualquier otro, como el pasto que está alrededor de este edificio. Una decisión política convirtió en ilícita no solamente la sustancia que se podría extraer de esa hoja, industrialmente hablando, sino a la hoja. Y todo eso llevó a una ruptura tan profunda, a un golpe tan violento en las sociedades latinoamericanas, que en el caso colombiano mantiene la guerra actual. Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre drogas, etcétera, dijera la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. Ahora, como eso no es posible por razones políticas, etcétera, ¿no? O no será en mucho tiempo, la guerra en Colombia se mantiene. Podríamos aligerarla, podríamos llevarla aún en el contexto internacional adverso a una situación positiva de paz si transformáramos económicamente los territorios que están junto al mar hacia economías prósperas lícitas. Un poco esa transformación de lo ilícito al ilícito es lo que determina la paz. El otro elemento, y termino, que es internacional, pero que tiene que ver con el conflicto colombiano hoy por hoy, y sobre todo en su solución, es la necesidad mundial para salvar la selva amazónica y la selva en general. Todos ustedes saben que si se acaba la selva, llegamos a un punto de no retorno climático. Eso dice el panel de expertos de Naciones Unidas. La selva amazónica, que tienen varios países, tiene un punto de vulnerabilidad extrema, que es el piedemonte, es donde se junta con los Andes, porque ahí nace toda su agua. Si eso se acaba la selva amazónica. Y en ese piedemonte, tanto el amazónico como el de la selva del Biochocó geográfico hacia el Pacífico, es donde se desarrolla todo el conflicto armado colombiano, el 90% del conflicto. Luego, posibilidad, si hubiese una política global de revitalización de la selva amazónica, que es una política racional frente a cuidar la vida en el planeta y sobre todo la humana, es el tercer pilar climático, podríamos articular la paz de Colombia, la salida de las armas de los grupos que están en ese territorio a partir de la recuperación social y cultural de la población que está allí
en un proyecto común, humano y global, que es la revitalización de la selva. Son dos ejes, selva y drogas. Por casualidad, la hoja de coca es una hoja selvática, entonces nos ponen en el mismo eje. Por casualidad, el territorio que excluyó la élite política centralista de Colombia fueron las selvas, son casualidades. Eso hizo esas regiones las más pobres, las más dejadas, y se las entregó entonces a la violencia en primer lugar, a la insurgencia después y a la economía del narcotráfico contemporáneamente, lo cual nos permite una solución, pero es una solución que tiene raíces internas, construir una democracia, saldar la deuda de la esclavitud y del feudalismo, y unas raíces externas que están aquí, que es la política antidrogas, el estilo de la política antidrogas y las políticas que se desarrollan alrededor de superar, de mitigar la crisis climática. Ambas pegan y se concentran en el territorio de la violencia en Colombia. Bueno, dejo ahí.